Hola hermanos, bienvenidos al servicio de la mañana. Espero que se ponga cómodo para aprender con nosotros el día de hoy. Recuerda tener la actitud de aprender y tome notas del mensaje. Así es, hermanos, sean bienvenidos en esta hermosa mañana en la que Dios nos ha dado la oportunidad de poder conectarnos, de poder estar conectados con su palabra. Hoy vamos a tener el último día, no la última lección, sino el último día acerca de nuestro lema, mentiras que parecen verdades. Vamos a estar hablando acerca de los apóstoles y por la tarde vamos a estar hablando acerca de los profetas. Como dice Daniela, tome nota, es de mucha importancia, ¿verdad?, que usted pueda tener esa actitud de aprendizaje para no ser engañado por falsas doctrinas y por falsos líderes que andan por ahí, sino que podamos, ¿verdad?, siempre tener esa actitud, darle la importancia a la palabra de Dios sobre todo. Ojalá que usted pueda, ¿verdad?, en este tiempo disfrutarlo. Vamos a caer con un tiempo de oración, reúna a su familia y ojalá que usted pueda, ¿verdad?, disfrutar al 100 este momento que vamos a estar teniendo.
restauro, manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvo. Ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Entonces, hermanos, quedamos con el momento de anuncio. Recuerda, este jueves y cada jueves del mes estamos por la plataforma de Zoom. Invite a su familia, se pueden conectar desde cualquier dispositivo y estar desde la comodidad de su casa, pero apuntando cada cosa importante dentro de esta lección. También recuerde, cada sábado a las 10 de la mañana nuestro culto con los niños. Cada maestro se está preparando para que los niños puedan disfrutar de este tiempo en sus casas. Así es, hermanos, ahorita vamos a sacar con el tiempo de dar, tiempo de las ofrendas, de las misiones, los diezmos. Recuerde siempre la actitud correcta, dar con alegría y con felicidad, que es lo que el Señor le agrada. Oremos. Señor, gracias le damos, Señor, por este momento, por este tiempo, Dios, en el que podemos orar por las ofrendas, Señor, orar por la provisión para nuestra iglesia, para nuestro hogar, para nuestra familia, Señor, que esté siempre proveyendo a cada una de esas personas que con generosidad, Señor, con toda alegría, le gusta dar, Dios, para las necesidades de la iglesia, no solo de la iglesia, Señor, sino para las necesidades de las personas que están necesitadas, para las personas que están pasando por algún problema. Esté usted siempre proveyendo, Señor, bendiciendo a los graneros de esos hermanos que son fieles, de esos hermanos, Dios, que dan siempre, y que también, Dios, usted pueda dar ánimo, que usted pueda dar, Señor, ese impulso a los que no lo hacen, Dios, para que ellos también puedan hacerlo. Le pedimos, Dios, por cada una de las cosas que usted ha hecho, Señor, en su obra, para que pueda siempre, Señor, seguir avanzando a través de nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús.
Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía en esta celebración dominical. Gracias porque a pesar de que algunos todavía no han podido llegar a nuestra iglesia, tú puedes disfrutar del mensaje y de los cantos a través de Facebook y YouTube. Gracias porque tenemos la oportunidad todavía de poder llegar hasta tu hogar. Y continuamos con la serie que venimos estudiando acerca de mentiras que parecen verdades. Mentiras que parecen verdades. Yo no quiero que te pierdas este domingo que estamos, y que tú puedas escuchar la lección de la mañana y la lección de la tarde, porque están como relacionadas. Entonces yo no quiero que tú te puedas perder ninguna de las dos lecciones que este domingo estamos estudiando acerca de las mentiras que parecen verdades. Hermanos, en nuestros días se proclaman grandes mentiras que para muchas personas han llegado a ser muy creíbles. Y es la realidad. Para muchas personas es como algo que no pueden refutarle absolutamente nada. Siendo engañados, haciendo uso de su posición, algunos pastores haciendo uso de su posición para que no haya manera alguna de refutar, ya que todo se convierte en ley dicho por cada uno de estos pastores. Lamentablemente, el hacer uso de autoridad o abuso de autoridad en este particular en relación a lo que es la palabra de Dios es algo que ha llegado a ser muy terrible dentro de algunas iglesias, y esto es muy fatal. Y han llegado a poner mentiras en la mente de muchos creyentes que suenan como grandes verdades, pero que son grandes mentiras disfrazadas por falta de poder estudiar e indagarse sobre lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hoy lo podremos ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Hoy nos daremos cuenta si cada una de esas mentiras que suenan como grandes verdades son ciertas, como lo hemos estado viendo en las diferentes lecciones en relación a la Biblia, en relación a lo que no dice la Biblia, en relación a la salvación, en relación al Espíritu Santo, en relación a nuestro Señor Jesucristo, en relación al Dios único y verdadero que tú y yo adoramos. Y hemos aprendido cada una de esas cosas, cada una de las mentiras que suenan en nuestras ciudades y barrios. Pero hoy, a la luz de la palabra de nuestro Dios, nos daremos cuenta si esas mentiras que suenan hoy en día en nuestras ciudades, en nuestros barrios, son verdades. A la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que yo pienso, no a la luz de lo que yo creo, sino a la luz de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Su palabra es verdad. Como dice Juan capítulo 17, el versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra verdad que se encuentre fuera de este libro. Este libro es la verdad que Dios nos ha dejado, y las evidencias que tú y yo necesitamos buscar a través de este libro para darnos cuenta si son verdades todas las cosas que salen de la boca de un pastor. No solamente por el hecho de ser un pastor significa que tiene todas las verdades, no. Porque este libro es infinitamente lleno de tantas riquezas y sabidurías y cosas ocultas que a veces nosotros no podemos entender, y que necesitamos que el Señor pueda dirigirnos para poder dirigir a sus ovejas, para que nosotros podamos enseñar a la congregación. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender en relación a estas mentiras. A la luz de la palabra de Dios, vamos a ver si estas mentiras que suenan en nuestras ciudades y barrios son grandes verdades. ¿Y cuáles son esas grandes mentiras? Bueno, esa mentira que parece como verdad y que suena en nuestros días: ¿existen apóstoles en nuestros días? ¿Existen apóstoles en nuestros días? ¿Los apóstoles existen en nuestros días? Hoy podemos escuchar a través de los medios, a través de la radio, a través de la televisión, un sinnúmero de hombres que se han levantado proclamándose a sí mismos como apóstoles del Señor. Entonces la pregunta que yo hago a ustedes: ¿existen apóstoles en nuestros días? ¿Qué dice la Biblia en relación a eso? ¿Qué dice la Biblia en relación a lo que muchos hombres se andan proclamando en relación a que son apóstoles en estos días? ¿Qué dice la Biblia en relación a esta mentira o a esta verdad que tú y yo nos daremos cuenta hoy en día?
que tú y yo nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra de nuestro Dios. Veamos algunas cosas o evidencias que necesitan tener estos hombres que se llaman hoy en día apóstoles. ¿Qué son las evidencias para que nosotros podamos creer de que existen apóstoles en estos días? ¿Qué son las evidencias? Veamos algunos requisitos que debían tener los apóstoles y veamos si cada uno de estos hombres que hoy en día se llaman apóstoles pueden cumplirlos. Y de hecho que si ellos lo cumplen, obviamente pues existen apóstoles, pero si estos requisitos no se pueden cumplir en cada uno de estos hombres, significa que son impostores y son falsos apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Veamos entonces los requisitos que debe tener el apóstol. Hay dos grandes requisitos que debe tener el apóstol. Dos grandes requisitos. Número 1, tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Claramente, esto, el cual hoy en día se ha puesto muy famoso, tiene que ser testigo ocular del Cristo resucitado. De hecho, cuando nosotros pensamos en ser testigos oculares del Cristo resucitado, tenemos que entender de que los apóstoles actuales no han sido testigos y no son testigos oculares. Ser un testigo ocular es ser un testigo que sí vio de una manera corporal a nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo se presentó por 40 días aquí en la tierra y muchas personas lo vieron. Ahora, cada uno de los discípulos que fueron llamados a trabajar con nuestro Señor, cada uno de ellos pudieron ver y ser testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos fueron capaces de tocar a nuestro Señor Jesucristo una vez que el Señor Jesucristo fue resucitado. Entonces, el primer requisito, ¿verdad?, que debía tener o debe tener un apóstol tiene que ser testigo ocular de Cristo. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo número 9, versículo número 1 y 2. 1 Corintios capítulo número 9, versículo número 1 y 2. Dice así, este es el apóstol Pablo, y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Ahora Pablo está diciendo de que él fue un testigo acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida, hizo en la vida del apóstol Pablo. Pero también ahora podemos regresar un poquito y darnos cuenta del momento cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y después se presentó a los discípulos y cada uno de ellos pudieron ser testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente uno tuvo que llegar y tocar para poder creer de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, lo primero que necesita tener uno de los apóstoles de este tiempo necesita ser testigo ocular. Escucha bien, necesita ser testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Eso es lo que necesita como número 1. Entonces, dice que el apóstol Pablo estaba mencionando a los hermanos en relación a lo que para muchos no significaba él, pero que él estaba dando evidencia de que él sí también había sido un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo resucitado. En 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 5 al 8, dice así. 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 5. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo número 15. Capítulo 15, versículo número 5 hasta el 8. Dice así. Y que apareció a Cefas
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Te das cuenta? Entonces, cada uno de estos hombres que Jesús escogió para servir en su obra, cada uno de ellos fue testigo ocular del Cristo resucitado. Pablo está diciendo, y por último yo fui testigo ocular del Cristo resucitado. Por último. Pero claramente en estos versículos que acabamos de leer, hemos podido darnos cuenta de que cada uno de estos hombres que eran discípulos del Señor y que el Señor los convirtió en sus apóstoles, cada uno de ellos fueron testigos oculares del Cristo resucitado. Entonces, el primer requisito para ser un apóstol, tienes que ver al Cristo resucitado. No solamente tienes que imaginártelo, tienes que ver al Cristo resucitado. Y una de las evidencias es esta, que mencionan cada uno de los discípulos, el cual dice que ellos vieron al Cristo resucitado. Entonces, el primer requisito para ser apóstol es ver al Cristo resucitado. El segundo requisito, ser escogido personalmente por Jesús. El segundo requisito para ser un apóstol es ser escogido personalmente, escucha bien, ser escogido personalmente por Jesús, no ser escogido por otras personas y tratar de poder elegir si tienes o no tienes los requisitos para ser un apóstol. No, tiene que ser escogido personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Mateo capítulo número 10, versículo del 1 al 4. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice así, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridades sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre de Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Podemos darnos cuenta que exclusivamente, aunque habían muchas personas que seguían a Jesús, nuestro Señor Jesucristo exclusivamente escogió a estos 12 hombres. Si bien es cierto, uno de ellos fue el traicionero, uno de estos fue el que lo entregó, uno de estos fue el hijo de perdición, sí, pero dentro de la lista cabe el nombre de este traicionero también, porque este también fue uno de los que formó parte del equipo de nuestro maestro, aunque al final fue un final muy trágico para la vida de este hombre, llamado Judas Iscariote. Así que podemos darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo escogió exclusivamente a este grupo de hombres, el cual llamó luego apóstoles. Ahora, cuando Judas desaparece, podemos darnos cuenta de que para sustituir a Judas, los discípulos echan suerte, ¿verdad? Y la suerte cae sobre otro hombre el cual el Señor no escogió, sino que fueron los discípulos. Y entonces, y si tú te das cuenta, el nombre de este otro discípulo, el cual los discípulos escogieron, valga la redundancia, te das cuenta de que no tiene mucho énfasis ni mucha historia dentro de los libros de la Biblia. No se habla absolutamente casi nada de él más que la mención en la escogencia por suerte por parte de los discípulos, quedando así siempre una vacante, porque el segundo requisito es que el Señor Jesucristo te tiene que llamar personalmente. Y podemos darnos cuenta con cada uno de estos hombres que formaron el grupo de ministerio con nuestro Señor Jesucristo. Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, cada uno de ellos era
exclusivamente el equipo de nuestro Señor Jesucristo, porque fueron llamados exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Luego, nosotros podemos darnos cuenta en Hechos, creo que el capítulo número 9, si no me equivoco, podemos darnos cuenta del llamamiento de una manera personal de Jesús hacia el apóstol Pablo. Es una manera de evidenciar el apostolado y de cómo Jesús estaba escogiendo a esos 12 hombres que los llamó apóstoles. Por eso el apóstol Pablo, en la carta que leímos de 1 Corintios capítulo 15, vemos exclusivamente el versículo número 8, cuando nuestro Señor Jesucristo toma y llama a Pablo, y Pablo ahí escribe: y yo fui el último de los apóstoles. Ahora Pablo está diciendo: yo fui el último de los apóstoles. Está diciendo porque el Señor me llamó. El Señor, yo lo vi, al Cristo resucitado también. Y entonces Pablo completa otra vez el grupo de los 12, en el cual nosotros podemos darnos cuenta de que no es por la manera de cómo un hombre puede decidir para llamar y proclamar apóstol a cualquier persona, sino que tiene que cumplir con esos 2 requisitos fundamentales. Número 1, ser testigo ocular del Cristo resucitado. Y número 2, ser llamado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, no es ser llamado por otra persona. Yo recuerdo el llamamiento que Dios me hizo a través del misionero que fundó esta iglesia. Pero Él no me llamó, Él fue el que usó la voz de Dios para que yo entrara al ministerio. No me estaba poniendo como apóstol ni como profeta, sino como aquel que entraba en las filas para poder servir en la obra del Señor. Y ese es un llamado totalmente diferente, porque es un hombre que Dios ocupó para hacer el llamamiento, en el cual Dios tocó mi corazón y yo pude entrar a servir tiempo completo. En el otro punto podemos darnos cuenta que es nuestro Señor Jesucristo, de una manera así como ese día yo recibí la invitación para entrar al ministerio, y era nuestro Señor Jesucristo diciéndole de una manera literal, ¿verdad?, a cada uno de los seguidores, a Andrés, a Mateo, a Jacobo, a Juan, a cada uno de ellos, llamándolos. Entonces el segundo requisito es poder sido llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Si esto no sucede, si esto no es una realidad, déjeme decirte que no es un llamamiento genuino. Eso significa de que los apóstoles de hoy en día son totalmente equivocados y no están cumpliendo con los requisitos que necesitan tener presente en la vida, siendo los apóstoles verdaderos. Hermanos, Pablo dijo que él era el último de los apóstoles, después de haber sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Escucha bien, y no lo son. La Biblia dice que a estos que son sometidos a prueba y no lo son, dice la Biblia que estos son hallados mentirosos. Estos son y serán hallados mentirosos. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 2. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 2. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Escucha bien, esta iglesia, la cual el Señor estaba llamando de una manera donde ellos, ¿verdad?, estaban haciendo algunas cosas equivocadas, el Señor le dice: yo me doy cuenta de que tú tienes un arduo trabajo, tienes paciencia y que no soportas a los malos. Yo me doy cuenta de eso.
Y también me doy cuenta de que tú también has probado a los que se dicen ser apóstoles. Significa de que este tema de los apóstoles en este tiempo no es algo nuevo, es algo que también muchos hombres se levantaron en aquel tiempo, en los tiempos de los discípulos, y se levantaron diciendo de que ellos eran los apóstoles, se autollamaban apóstoles. Y el Señor está diciendo, yo me doy cuenta de que tú también has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escucha bien, porque estos que se levantaban y se autollamaban como apóstoles eran hombres que no habían tenido esos dos requisitos que eran sumamente esenciales para los apóstoles, el cual era, número uno, poder ser testigos oculares del Cristo resucitado, y número dos, tener que haber sido llamados exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. De la manera como yo estoy hablando contigo, Jesucristo llamó a cada uno de estos hombres para que formaran su grupo de trabajo. Y lamentablemente, cuando eso no hay en la vida de uno de los apóstoles modernos, eso significa de que son hallados mentirosos. ¿Eso lo digo yo? No, eso lo dice la palabra de Dios. No creas que yo estoy diciéndolo para que tú puedas estar pensando de que tal vez yo estoy atacando. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos clarificar lo que hoy está sucediendo a nuestro alrededor, y que muchos cristianos están cayendo en esos errores, en creer en que existen apóstoles en estos tiempos. No, no existen apóstoles en estos tiempos. No, ya esos 12 que escogió el Señor, ya esos no tienen los mismos requisitos, sino que han sido puestos por hombres. Y si son puestos por hombres, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, que esos son hallados mentirosos. Escucha muy bien, son hallados mentirosos. Tenemos que concluir que aquellos que se llaman apóstoles, escucha bien, aquellos que se llaman apóstoles no pueden ser apóstoles porque no cumplen los requisitos bíblicos. Esos no cumplen, y si no cumplen los requisitos bíblicos, eso significa de que ellos no pueden autollamarse apóstoles. Eso tiene que quedar absolutamente claro, porque no cumplen con los requisitos que nuestro Señor Jesús pudo dejar establecido para aquellos hombres que Él escogió, para aquellos hombres que sí pudieron impactar este mundo, sí, y no los cumplen, son hallados mentirosos. Hermanos, Segunda a los Corintios, veamos otro texto. En Segunda a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 13. Segunda a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 13. Dice así: porque estos son falsos apóstoles. Escucha bien. Ahora Pablo está diciendo claramente que nosotros nos vamos a encontrar con estos hombres que se autollaman apóstoles, y no es desde ahorita, sino desde el tiempo donde estaban los discípulos, los verdaderos apóstoles. Y Pablo está diciendo claramente nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Escucha bien, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Estás escuchando, hermano? Eso es lo que dice la Biblia en relación a estos apóstoles en este tiempo, que son obreros fraudulentos, que estos son personas que son mentirosas, que están disfrazadas como apóstoles de Cristo. Disfrazadas porque ellos no cumplen con los requisitos que de una manera establecida por nuestro Señor ha dejado como evidencia de cada uno de estos hombres que llamó apóstoles. Si no lo cumplen, entonces son fraudulentos. Y qué triste es poder encontrarse con personas que son así, ¿verdad? Que son un fraude total, que son una mentira total, que son una apariencia total. Y de eso es lo que habla nuestro Dios en relación al tipo de apóstoles que se presenta hoy en día. Porque son totalmente fraudulentos. Son
personas, escucha bien, que son falsas, son personas totalmente disfrazadas, que ocupan o quieren ocupar un excelentísimo nombre o posición para que la gente pueda venerarlos, para que la gente pueda creerles, para que la gente pueda honrarlos, para que la gente pueda tenerlos como un distintivo extraordinario, porque ya no les basta el ser siervos del Señor, porque ya no les basta ser pastores de las ovejas que el Señor les ha encomendado, sino que ahora quieren subir un escalón o un peldaño más alto donde ellos están por encima de los pastores, de los siervos, de los obreros y de todos esos. Ellos quieren estar en una parte muy elevada para sentirse que son a la par de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, eso es lo que está pasando por la mente de muchos hombres que hoy en día se autollaman apóstoles, pero que son fraudulentos, pero que son mentirosos, que son personas que están poniendo como una ley el hecho de que se les llame apóstoles. Y obviamente que si tú no les llamas apóstoles, ellos se ofenden, porque ese es el nombre que ellos han recibido puede ser un grupo de pastores, pero no del pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual ha dejado dos requisitos que no se pueden evadir y no se pueden obviar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Eso es lo que está aconteciendo. Este tipo de personas son fraudulentas, se disfrazan como apóstoles de Cristo. No hay duda que los apóstoles fueron solamente 12. Fueron 12 los que cogió nuestro Señor Jesucristo. Y el nombre de estos apóstoles se mantiene por toda la eternidad. Estos nombres no varían. No hay 12 después de que murieron estos hombres. No hay. No hay una herencia porque ya no hay más requisito de los cuales nosotros podemos ver al Cristo resucitado, o un llamamiento exclusivamente del Maestro hacia nosotros. Estos son los 12 únicos hombres que pudieron escuchar la voz del Maestro, que pudieron seguir el llamamiento del apostolado, porque vieron al Cristo resucitado y porque escucharon la voz de nuestro Señor Jesucristo al ser llamados. Cada uno de ellos cumplieron con los requisitos y esos nombres perdurarán por toda la eternidad. Sí, vea lo que dice Apocalipsis capítulo número 21, versículo 14. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 14. Dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escuche bien, otra vez volvemos con los 12. Dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay 13 cimientos, no hay 14 cimientos, no hay 15 cimientos, no hay 50 cimientos, hay 12 cimientos y hay 12 nombres que son escritos, el cual pertenecen a los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó. No hay 50 cimientos, porque hoy en día hay un montón de apóstoles que han surgido, pero que son fraudulentos. Esos nombres de esos disque apóstoles no están en estos cimientos. No, lamentablemente no sé cuál cimiento tendrán ellos, pero en estos 12 cimientos solo hay los 12 nombres de los que nuestro Señor Jesucristo llamó. No hay 50, no hay 100 cimientos, no hay 200 cimientos, hay 12 cimientos y 12 nombres que permanecerán por la eternidad. Volvemos a leer el texto. Apocalipsis 21, 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Escucha bien, la parte final dice los nombres de los apóstoles del Cordero. Exclusivamente del Cordero. No
por autollamarme, no porque me van a autonombrar, no, son los apóstoles del Cordero. Escucha bien, del Cordero, que no son puestos por ningún hombre, son del Cordero. Y esos nombres permanecerán por la eternidad. Hermanos, déjame decirte que no solo en nuestros tiempos hay locos que se autollaman apóstoles, sino también en los tiempos de los verdaderos apóstoles, como ya vimos en uno de los capítulos que leímos. No solamente en este tiempo hay locos que se llaman apóstoles, escucha bien, sino también en los tiempos de los verdaderos apóstoles. Vemos que había una guerra en ese tiempo también con hombres que se autoproclamaban apóstoles de Jesucristo, y que pudimos ver en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo son entonces esos hombres que hoy en día se autollaman apóstoles? Son fraudulentos, son mentirosos y se disfrazan. No cumplen los requisitos que el Señor nos ha dejado establecido. ¿Existen apóstoles en nuestros días? Según lo que tú y yo acabamos de aprender a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿existen apóstoles en nuestros días? Si algunos dicen sí, ¿qué te ha parecido esos dos requisitos? Y puede ser que tú seas una de las personas que escuchas a esos disque apóstoles, que si no los llamas apóstoles, ellos se ponen furiosos, porque ese es el distintivo que ahora ellos tienen, el cual son fraudulentos, son mentirosos y se disfrazan porque son mentirosos. No cumplen con los requisitos. El primer requisito: ser testigo ocular del Cristo resucitado. El segundo requisito: ser llamado por el mismo Señor Jesucristo. No por hombres, sino por el mismo Señor Jesucristo, a como Él lo hizo con estos 12 hombres. Hermanos, no existen apóstoles en estos días, pero eso suena como una gran verdad en nuestros días, y eso se ha convertido en una mentira que suena como una gran verdad, pero que a la luz de la palabra es una gran mentira. Apóstoles en este tiempo no existen. Quiero invitarte en esta mañana que tú puedas cerrar tus ojos y podamos orar. Señor, gracias, porque a la luz de tu palabra tú nos muestras, nos enseñas todo lo que tú has hecho a cada persona que tú has llamado. En estos tiempos no hay apóstoles, solo los 12 que tú llamaste. Ayúdanos a estar muy claros de que apóstoles en estos tiempos no existen. Y guárdanos y ayúdanos a poder enseñar a otros de que apóstoles en este tiempo no existen. Solo los que tú llamaste
solo que pudieron ver después de que tú resucitaste. Ayúdanos a poder compartir con otros para que puedan salir de esta mentira que suena como una verdad. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.